¿En qué íbamos? Muchachos, ¿íbamos en cuál? ¿Ya habíamos acabado esto? Sí, profesor, ya lo habíamos visto. Y esta también. Creo que sí, profe. Sí. ¿Y esta también? No, esa ya no, profe. Gracias, Kevin. Listo. Ya sabiendo entonces los mecanismos de los receptores transmembrana para las diferentes hormonas de características proteicas y las aminas, seguimos entonces con el mecanismo de las hormonas esteroideas. Esas hormonas esteroideas que están derivados, como ya lo sabemos, del anillo heterocíclico del colesterol, que todas están relacionadas en su formación, lo único que va a cambiar de una a otra son las diferentes enzimas que tienen que ver en el proceso de producción de estas hormonas. Eso ustedes van a profundizar en esas enzimas un poco más con Astrid. Eh, Bueno, entonces esos mecanismos vamos a ver que se relacionan, qué hormonas, los glucocorticoides, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la aldosterona, ¿sí? Todo este tipo de hormonas están prácticamente relacionadas por su composición y van a utilizar entonces un mecanismo similar. Lo único que va a cambiar es dónde va a estar ubicado la célula diana, la célula que tiene ese receptor para determinada función. Y pues mencionando entonces que estos glucocorticoides eh, o que estos derivados, estas hormonas esteroideas, tienen un eje también hipotalámico, o sea que el hipotálamo y la hipófisis y la glándula periferia y el órgano diana están relacionados con su liberación y con sus diferentes retroalimentaciones, tanto positivas como negativas. Y recordando entonces esta gráfica, eh, vamos a saber entonces que la glándula adrenal es muy importante. Vamos a recordar que esa glándula adrenal tiene una corteza, que es la porción externa, que es esta, y una médula. En la médula se van a producir las catecolaminas, que ya sabemos que la catecolamina son la adrenalina, la noradrenalina. Y que como mencionamos anteriormente, si va a actuar en los receptores alfa o en los receptores beta, lo hace aumentando o actuando sobre los receptores de proteína G acoplados a proteína G que activan la adelinatociclasa o la fosfolipasa también. Y tenemos entonces una corteza. Esa corteza va a tener tres capas, una capa glomerular, fascicular y reticular. En la zona glomerular, en la capa glomerular, se van a producir los mineralocorticoides, que es la aldosterona. En la zona fasciculada o fascicular se van a producir los glucocorticoides, como el cortisol y la cortisona. Y en la zona reticular se van a producir los andrógenos, que son los estrógenos, los progestágenos y la testosterona.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Esos glucocorticoides o estos, todos van a tener diferentes funciones. Mira cómo los mineralocorticoides van a ir a aumentar la absorción de agua y de sodio a nivel de los túbulos contorneados. No solamente allá, recordemos que cuando hablábamos de los controles extrínsecos del tracto gastrointestinal, hablábamos de la aldosterona. Entonces la aldosterona también actúa a nivel del tracto gastrointestinal, aumentando también la absorción de agua y de sodio. Y vemos como todo su mecanismo, finalmente para la liberación de aldosterona, se va a activar siempre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay varias enfermedades que cursan con problemas de las glándulas adrenales. Por ejemplo, hay tumores de la glándula adrenal que aumentan la zona fascicular y aumentan la producción de glucocorticoides, y ese aumento en la producción de glucocorticoides van a generar en el paciente una patología denominada el síndrome del Cushing o un hiperadrenocorticismo. ¿Sí? Y va a generar pues efectos sistémicos en el paciente, ese síndrome de Cushing, muy frecuente en perros. Sí, ya si hay problemas con la aldosterona, eh, se va a generar es un hipoaldoste, un hipo, o sea, se va a bajar la aldosterona, o síndrome de Addison, hipoaldosteronismo, o síndrome de Addison, también frecuente en perros. Son patologías que se van a presentar de la glándula adrenal. ¿Sí? Hay también enfermedades que están, o la médula de la glándula adrenal también está involucrada. Y hay un aumento de la producción de la glándula adrenal. También está esa enfermedad. Entonces, cabe recalcar esas glándulas adrenales son muy importantes. Recordemos que la hormona del estrés son los glucocorticoides, la hormona de la huida es la adrenalina. ¿Sí? La relación de la adrenalina con ese sistema nervioso es muy importante. Bueno, acá tenemos una glándula adrenal, ¿sí? Bien sean la célula que está en la zona glomerular, zona fascicular o zona reticular. Cualquiera de esas. ¿Por qué dividieron esas capas? Porque las diferentes células varían. ¿Y varía en qué? En su función. ¿Y su función cuál va a ser? De generar cierta hormona. Entonces, en la zona glomerular, mira, todo existe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? La renina 2 va a funcionar como una hormona que prácticamente va a llegar entonces a estimular la liberación de aldosterona, pero también lo hace la ACTH. Entonces, digámoslo, está la ACTH, es el ligando, llega al receptor, ya sabemos que la ACTH actúa a nivel de una proteína G, que esa proteína G está
eh, relacionada con la activación de la adelinatociclasa, que va a fosforilar el ATP en AMP cíclico y que la AMP cíclico va a ir a activar las proteinquinasas A. ¿Sí? Y esas proteinquinasas lo que van a hacer es que va a fosforilar proteínas eh, y esas fosfoproteínas van a ser, van a activar o van a ser mediadas, o entre esas cabe una enzima importante que es la colesterol estereasa. Y esa colesterol va a coger lipopolisacáridos de baja densidad o los lípidos de baja densidad y va a obtener entonces una gota de colesterol. Y ese colesterol va a entrar a la mitocondria. Y en la mitocondria va a actuar una enzima muy importante que es la citocromo P450, ¿sí? Junto con el retículo endoplasmático, ¿sí? Van a generar entonces la producción o el ensamble de la hormona. Bien sea, en este caso, por ejemplo, puede ser la aldosterona, o puede ser el cortisol, o puede ser los andrógenos. Importante esta enzima mitocondrial, ¿sí? Recordemos que la mitocondria también me genera una ARN mitocondrial para poder enviarle la señal al retículo endoplasmático y empiecen a enlazar eh, la cadena de eslabones y empezar a reformar como ese colesterol, darle un cambio que ya ustedes lo van a ver en su bioquímica un poco más profundo. Eso ya le corresponde más a Astrid para que ustedes profundicen. Y van a entonces empaquetar esa hormona que luego se va a ir entonces a través de difusión hacia el lecho vascular. Y llega la hormona y sale. ¿Y dónde va a llegar? Pues a la célula diana. Por las características lipofílicas, hidrofílicas, eh, fílicas y fóbicas y hidrofóbicas e hidrofílicas, la hormona esteroidea tiene la capacidad de atravesar la membrana plasmática de la célula diana. Diferente a los que veíamos anteriormente en las otras clases, que eran receptores acoplados a una membrana celular. Aquí esta hormona tiene la capacidad de atravesar esa membrana celular y cuando llega en el citoplasma hay unas proteínas que la van a traslocar a el núcleo. Son unas proteínas que se llaman proteínas relacionadas o asociadas al choque térmico y se van a dimerizar. Y esa dimerización permite entonces, y esa proteína, esa dimerización, porque va a haber un receptor eh, por proteína de choque térmico, ¿sí? Y buscan parejas, se dimerizan, es que buscan de a dos, ¿sí? Y se dirige hacia el núcleo, y en el núcleo van a actuar sobre una
porción específica del cromosoma. ¿Sí? Y va a hacer que se liberen unas proteínas primarias y esas proteínas primarias van a actuar sobre unas proteínas o van a generar unas proteínas secundarias que finalmente van a llevar la señal a los diferentes organelos o se va a generar la liberación de un RNA mensajero que lo va a llevar bien sea la información eh, al retículo y a la mitocondria. Puede ser la señal que se genere. Por eso, digamos, también las esteroides tienen que ver con el metabolismo. Porque sencillamente, aquí esta imagen nos queda un poco corta en cuanto a esta biología molecular, pero ustedes ya más adelante lo van a entender en la biología molecular, en su genética, que vean, de cómo eh, hay esa activación de esos cromosomas, por eso les explicaba cómo venía en realidad el ADN cómo estaba predispuesto en el núcleo, que era a través de la cromatina, ¿si se acuerdan? Que condensada y no condensada, ¿sí? Por eso actúa en un sitio específico, hay un sitio específico para las hormonas esteroideas y van a generar entonces la transcripción. Mira que acá lo dice, actúa sobre la caja TATA, en donde están los factores centrales de la transcripción y va a liberar una cadena de RNA mensajero, ¿sí? Que después va a ir a enviar, va a dar órdenes al retículo endoplasmático para el ensamble y la producción de cierta proteína. O puede ir a la mitocondria para el manejo de, el metabolismo de algún modo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos que en el caso de cualquier hembra que esté en estado de gestación, la glándula suprarrenal, digamos, se modifica mientras la hembra está preñada. No, la glándula adrenal sencillamente, si recibe órdenes, va a generar su liberación. ¿Qué pasa? Cuando se estimula aún más, cuando inclusive que en el que desarrolla el parto o el que genera el parto, van a ser los corticoides fetales. ¿Sí ves? Pero por lo general la hembra en gestación tiene que tener unos bajos niveles de cortisol. Tú vas a ver que cómo es la modificación hormonal que produce, porque la progesterona, eh, ya digamos la progesterona en la vaca va a ser producto del cuerpo lúteo. Y el cortisol fetal, antes de que empiece esa hipoxia, ese malestar que tiene el neonato, eh, hace, o el fetico en ese momento, hace que se libere pues cortisol y que la hembra también libere cortisol. Hay un feedback, una retroalimentación positiva por parte de ese cortisol fetal y sumado con el cortisol de la madre, pues van a hacer que se libere la prostaglandina F2 alfa y la prostaglandina F2 alfa va a generar la lisis del cuerpo lúteo. Y esa lisis del cuerpo lúteo va a hacer que se desciendan los niveles de progesterona y que salgan, que esa progesterona ya no actúe sobre los receptores de oxitocina
que finalmente se pongan los receptores de oxitocina y que la oxitocina empiece a generar las contracciones del miometrio y empiece entonces a generar las contracciones uterinas y se dé el parto. Listo, profe, gracias. Todo eso ustedes que yo les estoy hablando lo tienen que tener claro para cuando lleguen a su oficio a la reproducción. ¿Qué otra pregunta tienen? Listo. Hormonas tiroideas. Una pregunta, perdón. Dime. Profe, es que tú dijiste, o bueno, mencionaste lo de las proteínas de choque térmico. No me quedó claro cuando dijiste que tenían como que estar en parejas, algo así, que tenían un nombre. La verdad, me perdí ahí. No entendí muy bien Se eso. tienen que dimerizar, porque digamos donde van a ir, o sea, tienen que entrar dos hormonas o dos moléculas de esa hormona esteroide. Se dimerizan. Si hay una sola, no puede entrar. ¿Sí me hago entender? Tienen que haber entonces dos receptores y dos hormonas para que se pueda traslocar al núcleo. Una sola hormona y un solo receptor no se pueden traslocar al núcleo. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Aquí ya vamos a ver las hormonas tiroideas, que también tienen a nivel, o sea, por sus cualidades o por sus capacidades o por sus características hidrofílicas e hidrofóbicas, ¿sí? Tiene la capacidad de atravesar eh, la membrana celular también, igual que las hormonas derivadas de los esteroides, ¿sí? Por eso hay veces que los veíamos que en las gráficas pasadas algunos autores los clasificaban como en el mismo receptor, como si fuera el mismo mecanismo de acción, pero no es así, son totalmente diferentes. Una pregunta muy importante que hay que hacer es, digamos, ustedes, ¿qué saben de las hormonas tiroides? De lo que hemos hablado. Profe, pues que regula digamos, el metabolismo a nivel sistémico. Bueno, ok. Y en cuanto a su liberación, bueno, algo importante es que digamos la hormona que es en realidad activa va a ser la T3, ¿no? La T4 es la que más se produce,
pero se produce debido a que hay unos materias primas a nivel de la glándula, en el coloide o en el folículo tiroideo, que finalmente permite que se ensamblen las tiroxinas más que la T3. Pero a nivel periférico también hay unas enzimas que se llaman las desionidasas que van a convertir el T4 en T3. Entonces esas desionidasas liberan un compuesto de yodo. Acuérdense que el yodo es al partir del cual se ensambla la hormona tiroidea y queda convertida en T3, en triyodotironina. Esta es la que va a atravesar la membrana nuclear y va a tener un receptor nuclear y va a ir entonces a lo mismo que la hormona esteroidea, estimular la transcripción, ¿sí?, de ADN, generando pues un ARN mensajero, y ese ARN mensajero va a ir entonces a dar la orden para que se genere síntesis de nuevas proteínas, que no se hace en el núcleo, ¿no? Se hace fuera del núcleo, bien sea estimulando tanto la mitocondria o estimulando también el retículo endoplasmático rugoso. Y va a tener diferentes efectos, va a tener diferentes efectos sobre el crecimiento, sobre el sistema nervioso central, por el índice metabólico basal, en el metabolismo y a nivel cardiovascular, ¿sí? En el crecimiento y más en estadios, como les digo, una de las primeras hormonas que desarrolla receptores a nivel embrionario va a ser las tiroideas. Y esas tiroideas entonces va a estimular la formación del crecimiento y la maduración ósea. ¿Cómo lo hace? Estimulando la producción de los osteoblastos. En el sistema nervioso permite la maduración del sistema nervioso, más a nivel del desarrollo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque junto con la hormona de crecimiento están tanto el crecimiento como en el desarrollo del sistema nervioso. Permite que, digamos, se madure ese sistema nervioso y los pacientes que no presentan o que tienen déficit de la hormona tiroidea pueden generar una enfermedad que se llama cretinismo. ¿Sí? Y esa enfermedad era por un déficit de la hormona tiroidea. Y la persona nacía con un déficit neurológico, con un retraso mental. Y era porque era nutricional. Entonces decidieron, la Organización Mundial de la Salud, eso fue por allá, mm, hacia los años, terminando los años 80, creería yo, deciden agregarle a la sal de mesa yodo. Permitiendo entonces que no haya un déficit de esta hormona en las mujeres embarazadas y que los bebés nacieran con cretinismo. Entonces, muy importante en la maduración del sistema nervioso central. En cuanto al índice metabólico basal, aumenta la bomba de sodio, potasio, ATPasa, mira lo que hacen las hormonas tiroideas, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de calor y aumenta el índice metabólico basal. A nivel del metabolismo aumenta la absorción de glucosa, aumenta la glucogenosis, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la lipólisis y aumenta la síntesis y degradación de proteínas. ¿Qué es gluconeogénesis?
Síntesis de glucosa, profe. O sea, que crea nueva glucosa. ¿Nueva glucosa a partir de qué? No estoy seguro, profe, la verdad. Solo sé que es como síntesis de nueva glucosa a nivel celular. O sea, que no es A glucosa partir que de los llega de lípidos y de aparte. las Profe, ¿no sería a proteínas. partir del piruvato? A partir de los lípidos y las proteínas. Y eso lo hace el hígado. Y la glucogenólisis. Profe, ¿no sería el proceso metabólico que se genera desde el glucógeno a la glucosa? Sí. ¿Y dónde se hace? Del glucógeno hepático. Se hace en el hígado. Todo eso lo tienen que tener claro, muchachos, porque ya están en tercero. Listo. A nivel cardiovascular aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Profe, ¿no es como el volumen de la sangre que se expulsa? Volumen que se expulsa por minuto, sí, o por latido. Eh, lo hace como, pues aumenta en los receptores de las catecolaminas a nivel de las células marcapaso. Por lo tanto, y aumenta ese estímulo simpático. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco. Y funciona similar, una función más similar, igual después vamos a profundizar un poco. Entonces va a actuar a nivel del núcleo eh, y hay un tipo de receptor con una porción amino terminal y una carboxilo terminal. Va a tener dos dedos de zinc. ¿Sí? Esos dedos de zinc es donde va a estar el dominio de unión al ADN. ¿Sí? Va a llegar a una porción especial para ese tipo de hormonas, igual que los glucocorticoides, y se va a dimerizar también igual, acá es donde se dimeriza. ¿Por qué se dimeriza? Para que la porción estimulada sea de la cadena, porque esta cadena es la que se va a sacar para que se transcriba, por decirlo así. Toda esa porción donde está el receptor. Entonces, necesitamos que por lo menos se genere esos dos estímulos porque son como una llave. Funcionan como una llave y funcionan como acogiendo la porción que se va a ir a transcribir. ¿Listo? Se genera la transcripción, el ARN mensajero, una transducción, retículo endoplasmático rugoso relacionado, nuevas proteínas y se generan entonces las acciones fisiológicas que son las anteriormente nombradas.
Preguntas. Dudas. Hay otros mecanismos. ¿Hasta acá no hay preguntas, muchachos? Listo. Hay otros Profe, receptores. tengo una pregunta. Dime. Digamos que, no sé si es cierto que si la glándula tiroides, profe, aumenta de tamaño cuando la hembra está en gestación, que por el gasto metabólico que requiere el feto. ¿Eso es cierto, profe? Aumenta la producción de la hormona tiroidea. Aumenta la producción. Mientras que el bebé empieza a generar desarrolla su propia glándula tiroides y empieza a generar también su estímulo. Pero no es que se hipertrofie, sencillamente aumenta la producción. Listo, profe, gracias. Por eso si disminuye la glándula tiroide, ¿qué pasaría? Pues el bebé va a salir enfermo, va a salir con problemas en el crecimiento y va a salir con problemas mentales, con un déficit neurológico, retrasado mental, lo que llamaban el retrasado mental. Antes, no sé si ustedes escuchan a la gente, ay, retrasado, el retrasado mental, ofendiendo a las otras. Ese era el bullying de la época de uno. Entonces, digamos, era por eso, por el déficit de yodo. Entonces, por eso le pusieron a la sal yodo. Es la primer fuente. ¿No hay más preguntas? Listo. Hay otros tipos de receptores acoplados a proteína G, los cuales activan el mecanismo asociado a la guanilato ciclasa, como lo es el péptido natriurético auricular, el óxido nítrico, ¿sí? Eh, que pues digamos recordemos que ese óxido nítrico es un gas. Entonces, en realidad estimula dos tipos de sustancias, que es la acetilcolina y las bradiquininas. Van a estimular esa liberación de ese óxido nítrico. Eso es a nivel del endotelio, porque acuérdese que el óxido nítrico es el mayor vasodilatador. Entonces, si necesita una vasodilatación, se da mediante este mecanismo, la acetilcolina y las bradiquininas. Aumenta el calcio a nivel intracelular y ese calcio aumenta, entonces ese óxido nítrico sintetasa, se genera el óxido nítrico, ¿sí? Y va a actuar sobre el músculo liso. Y lo hace eh, desfosforilando el GTP en GMP cíclico. Ese GMP cíclico aumenta la proteína quinasa G
¿sí? Y esa proteína quinasa G aumentada va a producir entonces la vasorelajación. Hay una enzima que es inhibitoria que se puede ser liberada a partir de los esteroides o de las citoquinas. Entonces los esteroides y las citoquinas generan vasoconstricción. Y el estímulo parasimpático, la liberación de bradiquinina, genera vasorelajación. Vemos perros enfermos con enfermedades metabólicas, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, que son enfermedades que son muy frecuentes y que tienen unas afecciones multisistémicas. Preguntas. Profe, ¿cuáles son los que hacen vasodilatación? ¿Cómo dices? Los, los de vasodilatación. ¿Qué? ¿Cuáles son? No te entiendo. Es que mencionaste que los esteroides producen vasopresión. ¿Y cuáles son los de vasodilatación? Vasopresión genera por eso las hormonas esteroideas y las citoquinas. Y la vasodilatación o vasorelajación está mediada por el sistema nervioso parasimpático y una sustancia que se llama las bradiquininas que actúan como una acción paracrina, ¿sí? Pero lo que es el péptido natriurético auricular produce también relajación, el mismo óxido nítrico produce relajación si se estimula, o sea, eso es para estimular el óxido nítrico, que es el mayor vasodilatador a nivel sistémico. Y hay un factor, como menciona ahí, factor relacionado derivado con el endotelio. Entonces, para mencionar que ese óxido nítrico, que es un gas, tiene capacidad de actuar sobre el músculo lisio del endotelio vascular, a través del endotelio vascular. ¿Sí? Entonces, hay otros tipos de moléculas como ese óxido nítrico que también funciona como una especie de hormona o con mecanismos de acciones asociados a la guanilato ciclasa, que era el que no habíamos mencionado, también es un receptor acoplado a proteína. Eh, eh, a proteína G, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente, tuvo su aceleración del óxido nítrico. Si tienes una vasoconstricción, por ejemplo. Por ejemplo, si tienes una hipertensión pulmonar, porque el daño, o sea, porque tienes una hipertensión pulmonar y el paciente te genera edema pulmonar también y necesitas, por ejemplo, un gato sacarlo rápido, tienes que utilizar sustancias que estimulen el péptido natriurético también se libera cuando hay alteraciones en el llenado de la aurícula. Y genera vasodilatación para que aumente la oleada. Pues digamos, son en procesos patológicos que se liberan, ¿no? ¿Listo? ¿Qué otra?
Bueno, así terminamos la introducción. Preguntas, dudas, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Digamos que en el caso de una falla en la tiroides, puede, digamos, estar relacionado en que un animal no quiera comer o, digamos, sea muy, de pronto, muy exigente a la hora de comer. Mm, lo que pasa es que si tú tienes un paciente con es un paciente que va a tener, por ejemplo, va a estar frío, va a estar delgado, ¿sí? Pero hay varios factores que hacen que el paciente no coma. Más un gato. Un gato si te entra en anorexia es complicado sacarlo. Digamos, un perro puede ser hasta comportamental, que si tú tienes un perro y digamos, lo que tienes que manejar son horarios de comida. Entonces tú coges, le sirves, por ejemplo, el desayuno y si no comió, le recoges. Y hasta el próximo momento en que toque darle de comer y no dejarle a voluntad. Es un primer error que comete el propietario. Listo, profe, gracias. Los antojos de las embarazadas, pues bueno, antes en el perro y en el gato, pues antes disminuyen el consumo de alimento porque se hace una presión mecánica sobre el estómago por la posición del animal. En la mujer yo creo que también por posición, no sé. Obviamente que el hipotálamo debe estar ahí. Yo creo que el bloqueo de la oxitocina hace que otras funciones derivadas de esa hormona se estimulen. Y como el hipotálamo maneja el hambre, la saciedad, la felicidad y todo eso, entonces yo creo que está más relacionado con la acción a nivel hipotalámico. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? ¿Cuándo es que les toca entregar el ABP, muchachos?
en 2 semanas. Entonces, en cuanto a las hormonas tiroideas, que hablábamos ahorita, entonces, bueno, se van a producir en los folículos en las células foliculares de la glándula tiroides. Recordemos que esa glándula tiroides tiene 2 lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. En el perro y en el gato no está unido por un istmo. En el, esa glándula entonces tiene 2 tipos de células, unas células foliculares y unas células parafoliculares o células C. Dentro de las células foliculares es donde se va a generar entonces lo que es la formación de las hormonas tiroides. Recordando que esas hormonas tiroideas se van a transportar por una proteína transportadora, también va a haber una liberación de hormona libre. Recordemos que espacios entre los folículos van a haber los capilares sanguíneos, que son los que van a permitir entonces el intercambio, no solamente la salida de la hormona, sino también la entrada de nutrientes para producir hormona como el yodo, entra también por esos capilares también, ¿no? Y la célula parafolicular es una célula que va a producir entonces calcitonina. Esta folina que es la hormona hipercalcemia, ¿sí? Ahí vemos la imagen histológica de los coloides, de las células parafoliculares. Y vemos la producción. Vamos a tener el yodo, que es muy importante. ¿Sí? Y cómo la célula es capaz o tiene unos canales de yodo, los cuales permiten pues que el yoduro junto con el sodio sean absorbidos. ¿Por qué atrae hacia el coloide o hacia la luz o a la porción apical? Porque en el coloide es donde van a estar las enzimas que van a unir las moléculas derivadas del yodo como la diyodotironina y la monoyodotironina para generar T3 y T4. Hay más diyodotironina, por lo tanto, es más fácil el ensamble de esas dos, por lo tanto generan la tiroxina. Entonces ahí vemos que entra el yodo, acá viene la luz del capilar que les mostraba ahorita, células endoteliales, entra el yodo a través de la membrana ápica, la membrana, ¿sí?, vasolateral de la célula folicular.
ese yodo va a salir entonces, se va a transportar a través del citoplasma y va a salir a la membrana apical. ¿Sí? Mientras tanto, y por otro lado, el retículo endoplasmático rugoso tiene la orden de generar una tiroglobulina, que es una proteína de esos ensambles de yodo o esas hormonas tiroides. Una membrana absorbe unas enzimas que va a ser la peroxidasa tiroidea, y esa peroxidasa tiroidea va a coger moléculas de yodo y las va a convertir en diyodotironina y monoyodotironina. Y finalmente esa peroxidasa va a ensamblar la diyodotironina con más diyodotironina o con monoyodotironina, generando la T3 y la T4. Esto es a grandes modos, a grandes rasgos. Luego, esa T3 y esa T4 se va a absorber a través de esa membrana apical, se va a encapsular y se va a almacenar para su liberación. ¿Sí? Hay tres formas de liberación. Una, unido a proteínas transportadoras. Dos, T3 libre y T4 libre. Pero esa T3 libre y esa T4 libre son liberadas en menor cantidad que la tiroglobulina, que es con la proteína transportadora. ¿Cuál es la función de esa proteína transportadora? Pues llevar a la hormona tiroidea exactamente a la célula de atraviesa la membrana celular, llegan las deyonidasas tiroideas y si es una T4 la convierte en 3, pero es la que menor cantidad se libera por parte de la glándula tiroides. Preguntas. Dudas. Y ahí está como esas hormonas tiroideas, un 95%, 99.5%, mira la gran cantidad, está unido a la tiroglobulina.
¿sí? O sea, que la unión entre la globulina y la tiroxina. El 99.5%. ¿Sí? Y va a utilizar un transportador, ¿sí? Es una difusión que se presenta por transportadores, obviamente, que facilitan la entrada, ¿no? No vamos a entrar en profundidad, es el MST8, pero no entremos en profundidad con ese transportador, pero es importante tener en cuenta eso, que las hormonas tiroides, todo está facilitado. ¿Para qué? Para que entre lo más rápido posible porque tiene varias funciones. Y como lo mencionábamos anteriormente, actuaba entonces a nivel del receptor, se dimeriza, hay un elemento a la respuesta tiroidea, hay un estímulo con la transcripción y se va a liberar el ARN mensajero que va a ir a la mitocondria o que va a ir al retículo endoplasmático a generar cierta función. Y va a generar cierta función en como la expresión o aumento en la expresión de la bomba de sodio-potasio, aumento de las enzimas gluconeogénicas, aumento de las enzimas respiratorias, aumenta la producción de la cadena pesada de la miosina, aumenta los receptores beta-adrenérgicos y otras funciones como mencionábamos en los cuadros anteriores. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Hasta ese momento de hormonas tiroides. Espérenme, conecto el computador. Preguntas. Esta gráfica nos muestra cómo hay centros en el sistema nervioso, como en el hipotálamo, que va a ser encargada de liberar la TRH, ¿sí? Y la TRH va a ir a estimular la liberación de TSH y también de prolactina, ¿sí? Eh, Relacionadas mucho las glándulas tiroides porque tal TSH va a generar estímulo o liberación de la T3 y T4, ¿sí? Esas T3 y T4, mira, la T4 tiene una conversión en T3 en la mayoría en el hígado, algo en el riñón, ¿sí? Para finalmente, pues generar en los órganos dianas aumento en el crecimiento, aumento en el desarrollo, aumento en el metabolismo, ¿sí? Aumento en la producción de calor corporal. Y vemos cómo la barrera hematoencefálica, mira, ¿sí? Tiene también una conversión de T4 a T3 y que es muy sensible. ¿Para qué? Para que esa T3 vaya al hipotálamo y
genere un feedback negativo si está aumentada. Y así se bloquea, ¿no? Vemos el coloide. Acá hay ya una enfermedad. Mira que los coloides están deformados. ¿Sí? Ese puede ser en un hipertiroidismo. Y no tengo la del hipotiroidismo. Ya la vimos. Preguntas de las hormonas tiroideas. Yo creo que por el momento hoy podemos dejar hasta ahí. Vamos bien de tiempo. Profundizamos, vemos un poquito de cada hormona y terminamos. Preguntas. Profe, Dime. ¿será que tú me podrías recordar así brevemente cómo es que sea lo del feedback negativo? ¿No te escuché el qué? Se te cortó. El feedback negativo. ¿Sí me escuchas? Ya, sí, ahora sí. Cuéntame. ¿Me podrías explicar eso? Es que no recuerdo muy bien. Pero no sé por qué no te escuché lo que me preguntaste. Que si me puedes explicar, por favor, lo del feedback negativo. El feedback negativo es la retroalimentación negativa. Acuérdate que, digamos, para bloquear el hipotálamo y la hipófisis, eh, lo que lo bloquea es la hormona, el aumento de la hormona periférica, de la hormona producida en la glándula periférica. Ese aumento producido ese aumento de esa hormona va a generar una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Eso es feedback negativo, o sea que si aumenta la hormona en sangre, bloquea el eje hipotálamo e hipofisiario. Es eso. Entonces, si aumenta acá, si es el estímulo, si estamos hablando del eje tiroideo, entonces si aumenta la hormona T3, que es la hormona activa, va a actuar sobre el hipotálamo y va a generar una retroalimentación negativa, o sea, va a bloquear la liberación de TRH, así bloqueando la liberación de TSH y pues inhibiendo la liberación de más hormonas tiroides. Ese es el retroalimentación o feedback negativo. Vale, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos. Nos vemos en 8 días. Creo que por el momento podemos dejar así. Vamos bien. Hemos avanzado. ¿Listo? ¿Cómo van con la histología y eso? Eso es lo que más me preocupa, pero bueno. Y la anatomía. Listo. Listo, muchachos. Dios los bendiga. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Listo, profe. chao.